El aire en la mansión Atherton no era solo espeso por el lujo. Era denso por un secreto que se pudría bajo una cúpula de cristal. Era el jardín de invierno, un santuario de verdor diseñado para la hija heredera, Elara, que en su lugar se había convertido en su celda. Ella se consumía en una tristeza inexplicable, y las plantas la seguían, muriendo en un ciclo perpetuo. Todos los expertos hablaban de depresión, de un alma marchita. Pero había un olor en el aire que nadie percibía. Una fragancia dulce y metálica, casi imperceptible, que solo la nueva contratada, una humilde jardinera estudiante llamada Clara, logró captar. El hermano de Elara, Julian, con su sonrisa de oro y su ambición afilada, aseguraba que la solución era simple: internar a su hermana y tomar las riendas de la fortuna familiar. Pero Clara, con las manos sucias de tierra y la cabeza llena de botánica, no era una mujer de aceptar diagnósticos fáciles. Ella, con su intuición a flor de piel, sentía que algo no encajaba en esa mansión de cristal. El problema no era la mente de la heredera, sino la maldad que se cultivaba intencionalmente en cada gota de riego, en cada pétalo. Lo que estaba a punto de descubrir Clara no era un virus ni una enfermedad botánica. Era un plan de traición tan sofisticado y cruel que cambiaría el rumbo de toda aquella fortuna Atherton. Antes de que empecemos esta historia, cuéntame algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me encanta ver gente de todos lados acompañando estas historias. Hay quienes nos ven desde toda América Latina y hasta desde Europa. Así que deja tu comentario con el nombre de tu ciudad y la hora para saber hasta dónde llega esta historia hoy. Y ya aprovecha para dejar tu like y suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar va a tocar tu corazón de una forma que no imaginas. Comencemos. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales de la mansión Atherton, pero dentro, la atmósfera era perpetuamente sombría. Era el hogar de la familia Atherton, titanes de la tecnología y el lujo, pero la riqueza no había traído la felicidad, al menos no para todos. En su habitación, en el último piso, se encontraba Elara Atherton, la hija menor y heredera potencial, prisionera voluntaria de su propia melancolía. Elara era una joven de 22 años con una mente brillante para los algoritmos y la ciberseguridad, pero desde hacía casi un año se había marchado del mundo. Su único consuelo, o su única obsesión, era el jardín de invierno de la mansión. Un espacio vasto, cubierto por una cúpula de cristal, que había sido diseñado para ser un paraíso botánico. Pero, inexplicablemente, nada en él florecía. Las orquídeas se marchitaban, los helechos perdían su verdor y los rosales permanecían como esqueletos espinosos. La familia lo veía como un reflejo de Elara, un espacio lleno de potencial que simplemente se negaba a vivir. «Está deprimida, padre», insistía su hermano, Julian, un hombre de negocios ambicioso con un traje impecable y una sonrisa calculada. «Necesita ver a un especialista, no a más jardineros. ¿No lo ves? Ella cree que su alma está ligada a esas plantas muertas». «Tonterías», gruñó el patriarca, el señor Atherton, un hombre formidable que había construido su imperio desde cero. «Mi hija no está deprimida. Está abstraída. Y el jardín, Julian, es la única cosa que le interesa. Si el jardín florece, Elara volverá». Había contratado a los mejores botánicos y paisajistas del mundo, gastando fortunas, pero el jardín se negaba a cooperar. Elara, por su parte, pasaba horas sentada entre las hojas marchitas, susurrándoles, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. Un día, Julian, en un último intento por arreglar la situación a su manera, contrató a una nueva jardinera. No era una botánica de renombre, ni una paisajista galardonada. Era una joven estudiante de 24 años llamada Clara, que trabajaba a tiempo parcial para costearse sus estudios de botánica en la universidad local. Clara no tenía la experiencia de los demás, pero tenía una intuición innata y un amor genuino por las plantas. «¿Otro más?», suspiró Elara cuando vio a Clara, con su mono de trabajo y sus guantes sucios, examinando las plantas muertas. Clara, lejos de intimidarse por el aura de tristeza de la mansión, se arrodilló y tocó suavemente una hoja amarillenta. «Hola, Elara. Soy Clara. Tu hermano me contrató para cuidar el jardín». «Es inútil», dijo Elara, sin levantar la vista. «Nada puede hacer que este lugar florezca. Lo he intentado. Todos lo han intentado. Quizás no estaban mirando bien», respondió Clara con una sonrisa amable. Los días se convirtieron en semanas. Clara no trajo fertilizantes milagrosos ni nuevas variedades exóticas. En cambio, pasó su tiempo observando. Analizó el suelo, la luz, el sistema de riego. Midió la humedad, la temperatura,
Y sobre todo, escuchó. Escuchó los murmullos de Elara, los comentarios displicentes de Julian, las ansiosas órdenes del señor Atherton. Una tarde, mientras Elara dormitaba en un banco de piedra entre los tallos secos, Clara notó algo extraño. Un ligero aroma, casi imperceptible, que flotaba en el aire solo cuando el sistema de riego se activaba y Julian hacía una de sus visitas diarias al jardín, siempre preocupado por el progreso de Elara. Era un olor dulce, como el de ciertas flores, pero con un matiz metálico sutil. Clara tomó muestras del agua de riego, del aire y de las hojas de las plantas. En el laboratorio de la universidad, los resultados la sorprendieron. El agua de riego contenía trazas de un pesticida inusual, un pesticida que en sí mismo no era mortal para las plantas. Pero lo verdaderamente alarmante fue lo que encontró en las hojas de las plantas y en las muestras de aire. Una sustancia química sintética, compleja y volátil, que reaccionaba específicamente con el pesticida para producir un compuesto que, al ser inhalado, podía inducir síntomas de profunda apatía y tristeza en humanos, similar a una depresión severa. Lo más sorprendente, el compuesto era inodoro hasta que el pesticida activador se dispersaba en el aire. Clara pasó una noche sin dormir, conectando los puntos. Julian, sus visitas, su insistencia en que Elara estaba deprimida, el hecho de que era el único que manejaba el sistema de riego inteligente del jardín, diseñado por la propia compañía Atherton. A la mañana siguiente, Clara se enfrentó a Julian. «Señor Julian», dijo, su voz tranquila pero firme, «he descubierto por qué el jardín no florece». Julian levantó una ceja, su sonrisa calculada intacta. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el gran descubrimiento, señorita Clara? ¿Necesitan más abono?» «No, señor. Las plantas están genéticamente modificadas, sí, pero no para marchitarse. Están modificadas para simular un síndrome de tristeza a través de una sustancia química inodora que solo florece al contacto con ciertos pesticidas». El rostro de Julian palideció imperceptiblemente. «No sé de qué hablas». «Sí, lo sabe», continuó Clara, sacando un informe de su bolsa. «He analizado el agua de riego. Contiene un pesticida muy específico, y el aire del jardín, cuando se activa el riego, contiene un compuesto psicoactivo que, al ser inhalado, provoca apatía y tristeza. Elara no está deprimida, señor Julian. Usted la está envenenando». Julian intentó negarlo. Su voz se elevó en indignación. Pero Clara tenía pruebas. Grabaciones de las activaciones del sistema de riego. Análisis químicos irrefutables. Su objetivo, el más obvio y cruel, era hacer que Elara pareciera inestable, descalificándola para la sucesión de la empresa y permitiéndole a él tomar el control total del imperio Atherton. La confrontación final fue tensa. El señor Atherton, devastado por la traición de su propio hijo, llamó a la policía. Julian fue arrestado, su ambición descarnada finalmente expuesta. Libre de la toxina sutil que había nublado su mente, Elara recuperó su vitalidad. No fue de inmediato, pero cada día que pasaba lejos de las plantas que habían sido su prisión, su mente se aclaraba, su energía regresaba. Se dio cuenta de la manipulación, del dolor que Julian le había causado y de la sorprendente fortaleza que había mostrado Clara. «Gracias, Clara», le dijo un día Elara, sus ojos claros y llenos de gratitud. «Me salvaste, y salvaste a este jardín de una manera que nadie más pudo». Clara sonrió. Las plantas siempre revelan sus secretos si sabes cómo escucharlas. Juntas, Elara y Clara decidieron transformar el jardín. Clara usó sus conocimientos de botánica para revertir los efectos de los químicos. Elara, con su brillantez tecnológica, diseñó un sistema de monitoreo ambiental y de salud de las plantas que detectaría cualquier anomalía. Poco a poco, el jardín comenzó a florecer. Los rosales produjeron capullos, las orquídeas desplegaron sus vibrantes pétalos y los helechos recuperaron su exuberancia. Elara, inspirada por la visión y la honestidad de Clara, no regresó a la ciberseguridad corporativa. En cambio, junto a Clara, fundó una nueva empresa, Veridian Tech, una compañía dedicada al desarrollo de tecnología para la agricultura sostenible y productos orgánicos. Una ironía dulce, que la hija del magnate de la tecnología encontrara su verdadero propósito en el amor por la naturaleza, guiada por una humilde jardinera. El señor Atherton, observando el floreciente jardín y la radiante Elara, finalmente entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el control, sino en la verdad y la conexión humana, y en la capacidad de permitir que, incluso en los lugares más sombríos, la vida encuentre una manera de florecer. El jardín de invierno
antes un símbolo de enfermedad y engaño, se convirtió en un faro de resiliencia y esperanza, el lugar donde Elara y Clara cultivaron no solo plantas, sino también un futuro lleno de propósito y verdor. Las semanas se convirtieron en meses de prosperidad para Elara y Clara. Elara, libre del veneno y la manipulación, era la mente brillante detrás de Veridian Tech, creando tecnología para una agricultura sostenible. Clara era el corazón y el alma, asegurándose de que la vida, en todas sus formas, fuera honesta y pura. El jardín de invierno era su prueba de fuego, un santuario de colores vibrantes que simbolizaba su triunfo sobre la traición. El señor Atherton, orgulloso y redimido, había transferido el control del antiguo imperio tecnológico a un fideicomiso, con Elara como principal beneficiaria y Clara como su socia de confianza. Julian, por su parte, había sido condenado y esperaba ser trasladado a una prisión de máxima seguridad. Una tarde de celebración, Elara y Clara estaban en el jardín, admirando un nuevo brote de orquídeas raras. El sol se ponía, bañando el cristal de la cúpula en un tono dorado. «Todo esto se siente irreal, Clara», dijo Elara, tomando una copa de champán. «Pasamos de la oscuridad a esto, un futuro construido sobre la honestidad, no sobre la maldad. La tierra siempre recompensa la honestidad», respondió Clara, sintiendo una paz profunda. De pronto, la puerta de seguridad del jardín se abrió con un estruendo. Julian Atherton estaba allí. Su rostro, demacrado y cubierto de moretones de una reciente pelea en la cárcel, irradiaba una furia helada. Detrás de él, la figura del guardia de seguridad yacía en el suelo. «¿Creíste que habías ganado?», siseó Julian, avanzando lentamente. En su mano no llevaba un arma, sino un gran bidón de líquido que goteaba por el suelo de mármol. Era el pesticida que había usado para activar el veneno, solo que en una concentración mortal y pura. Elara y Clara se pusieron tensas. «¡Guardias!», gritó Elara, pero sabía que Julian había neutralizado al único guardia en el ala. «Es inútil, hermanita», dijo Julian, su voz rota por la desesperación. «Me condenaste con tu jardinera. Me enviaste a la sombra por un crimen que, irónicamente, tú misma habías preparado. Pero no voy a dejar que te quedes con mi herencia, ni con mi jardín. Este no es tu jardín, Julian, y no es tu herencia. No la mereces», dijo Clara, interponiéndose ligeramente delante de Elara. Julian se rió, una risa seca y terrible. «Tienes razón. Si no puede ser mío, no será de nadie». Julian comenzó a rociar las flores con el pesticida puro y concentrado. No solo las plantas, sino el propio suelo, el aire. «Julian, detente. Estás matando todo. Estás matando el trabajo de meses», gritó Elara, horrorizada. «Exacto». Julian tiró el bidón vacío al suelo. Luego, de su chaqueta, sacó un pequeño frasco. Contenía un polvo blanco. «Este es el toque final», anunció Julian con un brillo maníaco. «Cuando el pesticida toque el suelo, libera gases de metano. Este polvo es el catalizador perfecto. Una chispa. 1 minuto. Y el jardín de cristal se convertirá en un infierno de presión y fuego». Se volteó hacia Elara, sus ojos llenos de venganza pura. «Te quedarás con tu jardín perfecto, Elara, pero arderá como la prueba de tu propia maldad». Julian tiró el polvo y comenzó a correr hacia la salida. Clara, actuando por instinto puro, no dudó. Ignoró a Julian, que huía. Corrió hacia el centro del jardín, hacia el sistema de ventilación que ella y Elara habían diseñado para ser el más seguro del mundo. Sabía que si el gas se acumulaba, la cúpula explotaría, matándolas a ambas. Mientras las primeras chispas de la reacción química comenzaban a surgir de las hojas empapadas, Clara se subió al panel de control central. «¡Clara, vete! ¡Es una trampa! ¡Te vas a quemar!», gritó Elara. Clara, con los dedos temblorosos, tecleó la secuencia de emergencia. Necesitaba liberar el gas. Tenía que abrir la cúpula. Pero el sistema estaba diseñado para sellarse, no para abrirse. Con el tiempo agotándose y el aire volviéndose denso y tóxico, Clara hizo lo impensable. Sacó una herramienta de jardinería y destrozó el panel de control de seguridad principal. Luego, con todas sus fuerzas, empujó la enorme puerta de cristal de escape. El aire envenenado y el gas metano escaparon hacia el exterior. Pero el daño ya estaba hecho. Las llamas, alimentadas por el pesticida concentrado, envolvieron el jardín. Elara y Clara lograron salir gateando mientras la cúpula de cristal se derrumbaba tras ellas en una cascada de vidrio roto. Julian fue recapturado, encontrado por la policía riendo histéricamente en los setos de la mansión. Pero al final, el jardín, la prueba viva de su victoria, quedó reducido a cenizas. Elara se quedó con su fortuna y su mente intacta, pero perdió el símbolo de su redención. Clara, la jardinera,
Salvó a la heredera, pero el precio fue la total destrucción de su obra. El jardín que nunca floreció, finalmente, ardió como el infierno. Y la verdad que Clara había desenterrado solo trajo un tipo de fuego diferente a la mansión de los Atherton, el más destructivo, la venganza, alimentada por la envidia y la traición de la sangre.